Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús. El día de hoy vamos a estar continuando con el estudio bíblico de Hechos. Hoy nos corresponde el capítulo 2. Y bueno, la vez pasada terminamos en el capítulo 1 cuando los discípulos escogían a el que iba a reemplazar a Judas y escogen a Matías. Entonces, bueno, ahí en ese momento estaba reunida la iglesia y ahí es como continúa. Yo les voy de pronto a dar como un pequeño resumen y vamos a leer algunos versículos, pero pues invitados todos a que lean el capítulo completo también. Y bueno, es el mensaje decidí titularlo Nosotros somos la iglesia. Entonces, bueno, como les comentaba, el capítulo comienza que estaban todos los discípulos reunidos y los creyentes también, dice. Y bueno, dice que estaban en el día de Pentecostés y de pronto vino una ráfaga de viento y se vieron como unas llamas y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento. Y luego empezaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces, bueno, dice que otros judíos que estaban, digamos, cerca al lugar donde ellos estaban reunidos, empezaron a escuchar ruido y se fueron al lugar donde ellos estaban. Y esos judíos eran judíos que vivían en Jerusalén, pero eran de muchas naciones. Habían árabes, egipcios y de muchos otros territorios. Y dice que algunos empezaron a identificar en esas lenguas que hablaban los creyentes cuando fueron llenos del Espíritu Santo sus propias lenguas y sus lenguas maternas. Y dice que quedaron maravillados porque pues cómo iban a saber, digamos, esa lengua, ¿no? Y también dice que otros empezaron a decir que simplemente estaban era borrachos, ¿no? Y bueno, después de esta partecita que les acabo de contar, entonces aquí Pedro toma la palabra y dice esto. Está en Hechos 2 16 al 21 y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre toda la humanidad, dice en otra versión. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, bueno, aquí quiero que nos detengamos un poquito más y resalte varias cosas. Primero, habla esta profecía que dijo el profeta Joel muchos años atrás y se cumplió, ¿no? Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Y entonces, yo quise también aquí resaltar esto que decía vuestros hijos y vuestras hijas. Habla de jóvenes, ancianos, siervos y siervas, hombres y mujeres. En otra versión dice así, hombres y mujeres por igual. Y me gustó mucho esa parte porque en muchas, bueno, en la mayoría del Antiguo Testamento, como que siempre hablan de hombres, ¿sí? Del hombre. Y como que en sí misma la palabra mujer no aparecía mucho, pero aquí en esta profecía y en este mensaje justamente se refiere a siervos y siervas, mujeres y hombres por igual, que van a profetizar y que van a hablar en el nombre de Dios a través del Espíritu Santo, que en ese momento, y justamente por eso empieza el relato diciendo que en el día de Pentecostés, porque en el Nuevo Testamento el día de Pentecostés, digamos que representa esa venida del Espíritu Santo sobre las personas, sobre la humanidad. Y luego dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahí se estaba cumpliendo cuando descendió el Espíritu Santo y dice que era como una ráfaga de viento y que también parecían como llamas. Y luego dice, bueno, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ahí, bueno, más adelante vamos a ver esa parte de que Dios iba añadiendo a la iglesia todos los que eran salvos, todos los que invocaban el nombre del Señor. Y bueno, después de esto, Pedro continúa hablando y diciendo que Jesús, cuando estuvo acá, de todas las maravillas que él hizo, todas las señales que él hizo,
lo que él dijo que había sido pues enviado por Dios y muchos no lo creyeron y pues incluso lo crucificaron. Pero bueno, y luego dice este versículo, que es el versículo del 22 al 24 y dice, Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó. Lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Entonces, aquí yo resalté estas dos partes que dice conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Y aquí me parece muy bonito porque, y bueno, y puse esta frase ahí abajito que es como un poco lo que quise resaltar, y es que si Dios hizo cosas tan grandes con personas que no habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque dice que por medio de hombres perversos se cumplió ese propósito de Dios que tenía, que era que Jesús muriera en la cruz, ¿cuánto más no hace con sus hijos que permiten que sea Dios y el Espíritu Santo ahora el que guíe sus pasos, ¿no? Y dice que incluso Dios lo resucitó, resucitó a Jesús porque la muerte no podía retenerlo. Y es el mismo Dios y la muerte tampoco puede retenerlo, sino hablo solamente de la muerte física, sino a veces muchas situaciones que parecen difíciles, pero nosotros tenemos al más grande y al más poderoso de nuestro lado. Y sabemos que pues para Dios no hay nada imposible. Em, bueno, y luego pues ahí continúa Pedro hablándoles tanto a los creyentes, que eran los que estaban hablando en lenguas, como a los otros judíos que habían llegado a mirar lo que estaba pasando, y continúa hablándoles pues de todo lo que pasó Jesús en la cruz, y aquí en el versículo 37 dice, al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces aquí lo que pasó es que ellos, pues claro, Pedro les, digamos que les voltó un balde de agua fría, diciéndoles todo lo malo que ellos habían hecho y cómo habían dejado que crucificaran a Jesús, digamos un inocente, ¿no? Y entonces dice que ellos se conmovieron y que pues ya obviamente ya lo que había pasado ellos no podían cambiarlo, pero le preguntan a Pedro y a los otros discípulos, hermanos, ¿qué podemos hacer? Entonces Pedro les dice esto. Y bueno, quiero que piensen no solamente como en ese momento Pedro en el relato les dice a ellos, pero también nos lo dice a nosotros, ¿no? Porque en ese momento estaba hablando con los creyentes y otros judíos, que pues más adelante vamos a ver que dice que algunos de ellos se fueron añadiendo a la iglesia, pero también nos lo dice a nosotros, que somos la iglesia hoy en día, ¿no? Y dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Otras versiones dicen arrepiéntanse, ¿no? Que es eso, cambiar la manera de pensar y vivir. Y dice, y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces, aquí vemos que primero el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da y que viene a nosotros, que viene a nuestro corazón cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y ahorita ya vamos a ver un poquito más qué significa bautizarse, porque no es simplemente un acto, digamos, físico de en las aguas y eso, que es algo simbólico, sí, pero el bautizo al que se refiere ahí es un bautizo espiritual. Entonces, ahorita vamos a leer un poquito más de ese versículo. Y también quise resaltar este pedazo que dice, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y bueno, quiero que leamos este versículo que es Juan 15:16, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces ahí dice claramente que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino Dios nos escogió a nosotros. Y el hecho de que estemos hoy aquí escuchando este mensaje, de pronto que
hayamos sacado este tiempo de escuchar esta palabra o que estemos en esa búsqueda, en ese anhelo de conocer más de Dios, eso ya es una señal clara de que Dios nos está llamando, de que Dios nos tiene un plan para nosotros y es un plan maravilloso. Entonces, bueno, entonces vamos a leer la parte del bautismo. Esto ya es otro pasaje de la Biblia. Está en Juan 3, trae el versículo 2 y los versículos del 5 al 7. Esta habla de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era bueno, en este tiempo fue antes, ¿no? Antes ahí todavía estaba vivo Jesús. Y Nicodemo era un fariseo. Entonces, un fariseo es alguien que conocía de la ley, ¿sí? De las escrituras. Entonces dice que Nicodemo, este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Entonces o sea, él conocía las escrituras y reconocía que Jesús venía de Dios, porque dice que solamente alguien que viniera de Dios podía hacer todo lo que Jesús hacía, pero él realmente no comprendía y no había aceptado en su corazón a Jesús. Entonces Jesús le dice, bueno, le dice, el que si no nacieres del agua y del espíritu, entonces no puedes entrar en el reino de Dios. Y luego vuelve y le repite en este versículo, en el versículo 5 dice, Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del espíritu. Entonces, aquí Jesús lo estaba como, de cierta forma, confrontando, ¿no? Porque él conocía de las escrituras, conocía de Jesús, pero aún así él no había nacido de nuevo, no se había bautizado, ¿sí? Eso es lo que representa también ese bautismo, nacer de agua y del Espíritu. Entonces él no estaba viendo como con sus ojos espirituales, sino con sus ojos físicos. Y bueno, aquí hice como este pequeño dibujito. Y esto es lo que representa como nacer del agua y del espíritu. Entonces, digamos que haciendo como la analogía con el nacimiento pues físico, nosotros tenemos pues un papá y una mamá, ¿no? El papá es el que aporta el 50% pues de ese material genético y da la identidad. El papá es el que define el sexo del bebé, ¿no? Y la mamá es la que gesta el bebé, ¿no? Da el otro 50% de material genético y también es la que gesta, ¿no? En su vientre ese bebé. Y de ahí pues nace un hijo que tiene características físicas, emocionales, intelectuales, morales de sus padres. Y lo que representa nacer de agua y del espíritu es, el agua es la palabra de Dios y el espíritu, eh, pues es el espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, esa agua, esa palabra de Dios es la que nos da nuestra identidad en Cristo. Y a través del Espíritu, viendo con nuestros ojos espirituales, es que no se puede gestar la fe. Y entonces ahí es cuando nacen en nosotros las características de Jesucristo, características físicas, emocionales, intelectuales, morales. Entonces, eso es lo que representa nacer de nuevo. Y bueno, ya para terminar, aquí en el capítulo 2 de Hechos, retomando Hechos, habla como la vida de los creyentes en ese momento, de la iglesia. Entonces, dice, todos los creyentes se dedicaban, bueno, en la parte anterior que leímos, después del, digamos, el discurso de Pedro, dice que más o menos 3.000 de esos judíos que habían ido a ver lo que estaba pasando cuando empezaron a hablar en lenguas los creyentes, se convirtieron y se bautizaron. Entonces, ahí la iglesia ya había crecido. Entonces, bueno, aquí empiezan en el versículo 42 y dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales maravillosas
señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y en otra versión, en la versión PDT, dice, los creyentes compartían el mismo propósito. Entonces, bueno, con esto ya termina el capítulo 2 y yo aquí quise resaltar varias palabras. Dice que es los creyentes, la iglesia, que esta es la iglesia y por eso yo le puse este mensaje. Nosotros somos la iglesia porque eso fue en ese tiempo después de que pues Jesús ya no estuviera más en la tierra, pero la iglesia sigue y la iglesia ha seguido a lo largo de los años y la iglesia actual somos nosotros. No es un lugar físico, la iglesia son las personas, los hijos de Dios. Entonces dice que los creyentes, la iglesia, se dedicaban a las enseñanzas que había hecho de los apóstoles, ¿no? A la comunión fraternal, a participar juntos, a orar, o sea, a estar en unidad en oración, dice que realizaban, y recuerdo la parte de este versículo que leímos, lo voy a poner otra vez, que decía que, eh, bueno, que no nos escogió, que no lo escogimos nosotros a Dios, sino Dios a nosotros, y que nos encargó que fuéramos y diéramos fruto. Y parte de ese fruto también es todo esto que está acá, ¿no? Dice que realizaban señales milagrosas y maravillas, que compartían lo que tenían, que adoraban juntos a Dios, tenían gozo, compartían con generosidad, que disfrutaban de la buena voluntad de la gente, en otra versión dice de la bondad de la gente, y dice que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos, o sea, iba añadiendo más y más miembros a la iglesia. Entonces, bueno, pues este es el mensaje que quería compartirles y que reflexionáramos de eso, que realmente somos nosotros la iglesia y ver de pronto cómo empezó desde sus inicios y ver todo lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia desde esos tiempos y recordar que también son promesas que aplican ahorita para nosotros y que Dios nos llamó y nos escogió para que diéramos fruto, para que enseñáramos, para que oráramos, para que nos animáramos, para que estuviéramos en unidad y para que lo alabáramos juntos y bueno, muchas otras cosas de las que leímos acá. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración ya para terminar. Dios mío, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por lo que has hablado hoy a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has escogido, Señor, para ser parte de tu iglesia, Señor, porque tú nos has dado un espíritu, Señor, de amor, de poder, de dominio propio, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, en cada instante de nuestra vida, Señor, y hemos visto cómo tú has obrado. Te queremos hoy decir, Padre, de pronto aquellos que aún no lo han hecho, que no se han arrepentido, Señor, y se han bautizado más allá de un acto físico, a nivel espiritual, Señor, al aceptarte como Señor y Salvador, al adoptar esas características tuyas, Señor, ese carácter tuyo. Te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos, Señor, para que cumplamos ese propósito maravilloso que tienes para cada uno, Señor. Te ponemos a la iglesia de este tiempo, Señor, en tus manos, cada uno de los creyentes, Señor, en todo el mundo, Señor, y en Colombia, los que estamos aquí reunidos, Señor, que seas tú dándonos esa guía, Señor, para que continuemos con ese plan que tú le has dado a la iglesia, Señor, de dar fruto, de compartir, de orar unos por otros, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que también está viendo este video, Señor. Bendícenos, bendice nuestras familias, nuestra salud, Señor, y todo cuanto hagamos, Señor. Por favor, danos de tu espíritu, Señor, aumenta nuestra fe y permítenos vivir conforme a tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Y bueno, entonces este fue el mensaje del día de hoy. Espero que pues Dios haya hablado a sus corazones y los esperamos el próximo viernes a las 6 p.m.